adelante, sigamos avanzando, sigamos perseverando, pues Jesucristo de repente vendrá en una nube blanca a traernos para llevarnos a la patria celestial, donde estaremos con Él por una eternidad. Te motivo en el nombre de Jesús que sigamos adelante, sigamos avanzando, pues su venida está más cerca hoy que en aquellos tiempos. Gloria a Dios. Libro de Primera de Samuel. Saúl desobedece y es desechado. Ese es el título que tiene la palabra de Dios en este capítulo 15 de Primera de Samuel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel 15, 11. Dijo Jehová: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. A este varón llamado Saúl, Dios, el creador de los cielos y la tierra, le da una oportunidad de ser rey sobre el pueblo de Dios. Una oportunidad que Jehová Dios le estaba dando al rey Saúl para que mostrara fidelidad, para que mostrara que él quería gobernar al pueblo de Dios. Dios le da la oportunidad al rey Saúl. A Saúl lo unge como rey, como primer rey sobre la casa de Israel. Pero ¿qué sucede en el caminar de este hombre llamado Saúl hoy que Dios lo ha ungido por rey? ¿Qué es lo que va a pasar en su vida? ¿Qué es lo que va a pasar en su corazón? ¿Qué hay en su mente hoy cuando ya tiene poder? Hoy que tiene poder, hoy que tiene ejércitos, hoy que tiene un montón de gente, de escuderos, gente que lo estaba cuidando, ejércitos que iban y le obedecían para ir a pelear las guerras de Jehová. Dios lo elige. Dios le dice al profeta Samuel que lo unja por rey sobre Israel. Le da la oportunidad. Está recibiendo una oportunidad este hombre llamado Saúl de gobernar y reinar de acuerdo al corazón de Dios. En el principio, Saúl halló gracia delante de Jehová, pero cuando iba recibiendo poder terrenal, que los ejércitos se iban incrementando, que la gloria de los hombres a su alrededor del rey Saúl iba creciendo, porque hay gloria de los hombres y hay gloria que viene de Dios. La gloria que viene de Dios nos quiere llevar de poder en poder hasta llegar a la nueva Jerusalén, pero la gloria que viene de los hombres quiere darnos vanagloria para que nosotros nos volvamos altivos, para que nosotros nos volvamos soberbios, para que nosotros lleguemos a pensar que por nuestra fuerza, que por nuestra inteligencia es que tenemos la victoria. Es lo que le iba a acontecer al rey Saúl. Primeramente comenzó agradándole a Dios. Había sido llamado por Dios. Dios lo saca de la humildad, porque vivía en humildad al inicio. Era humilde y Dios lo elige por rey, ungiéndolo a través del profeta Samuel. Dios hasta expresa palabra y dice la palabra de Dios: mira a quién, alguien que Dios pensó, Dios lo eligió,
va a seguir mis mandamientos, va a seguir mis palabras, va a seguir en mi camino, va a seguir mis órdenes, porque Dios tenía órdenes para este rey llamado Saúl. Pero ahora que Dios le estaba dando una orden directa que la cumpliera, se iba a mostrar si era obediente todavía o ya su corazón se había apartado de querer hacer la voluntad de Dios. Si la gloria de los hombres ya lo tenía ensoberbecido, si la gloria de los hombres que lo rodeaban, porque muchos lo llegaron a admirar, lo llegaron a vanagloriar, lo llegaron a ensalzar, porque Dios le estaba dando grandes victorias al rey Saúl. Dios lo estaba respaldando mientras él era obediente. Pero ¿qué sucedió en su caminar? Fue elegido por Dios, fue llamado por Dios a que gobernara sobre su pueblo. Dios esperaba que se mantuviera humilde. Dios esperaba que se mantuviera gobernando de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, del que lo había llamado, el que lo había escogido para que peleara su batalla. Pero ahora que Dios lo llama y le da la orden que vaya y cobre venganza, porque era una venganza lo que iba a hacer. Cuando Dios le dice, ve allá donde están los de Amalek, porque Dios había dejado registrado que este pueblo de Amalek, cuando el pueblo de Israel venía de la esclavitud, cuando Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel venía agotado, venía siendo perseguido por Faraón. Cruzaron el Mar Rojo, venían afligidos. Ellos pensaron que iban a quedar en ese lugar porque Faraón venía persiguiéndolo. Mas Dios muestra su amor y le dice a Moisés que levante la vara. Hoy Dios hace que a través de su poder, con este símbolo que Moisés levanta la vara, Él está demostrando, Dios está demostrando que está respaldando a su siervo Moisés. Las aguas se abren, el pueblo de Israel puede cruzar el Mar Rojo, pero logran cruzar. Ahora están camino a las tierras prometidas, pero cuando van en camino hacia las tierras prometidas, este pueblo de Amalek le sale al camino y comienza a hacerle la guerra al pueblo de Dios. Y cuando Dios ve que estos de Amalek le están haciendo la guerra, Él le dice a Josué y a Moisés que escriban en un libro que Dios tendrá guerra por lo que ellos hicieron. Dios es llamado Dios de guerra, pero Él no inició la guerra. Él traía a su pueblo y lo había sacado de la esclavitud. El pueblo de Israel no le pertenecía a Faraón. Si bien es cierto, estaban esclavizados, y viene Dios y los liberta porque es su pueblo. Y lo estaba reclamando. Le dijo a su siervo Moisés, dile a Faraón, dile que deje ir a mi pueblo. Y Moisés llegó y le dijo lo que Dios estaba expresando. Así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adoren, para que me alaben, para que hagan ofrendas a mi nombre. Pero el faraón dijo, yo no conozco a Jehová, ni sé quién es Jehová, por lo cual no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Pero Dios lo sacó con brazo fuerte, avergonzando a Faraón y a sus jinetes, a sus caballos. Los derrotó. El Mar Rojo se abrió, se los tragó y quedaron avergonzados. Es por eso que dice el coro, echó a la mar jinete y caballo. Los que nos perseguían, echó a la mar los carros del faraón. Y gritaron que Jehová es Dios, es varón de guerra. Pero él no le había hecho la guerra. Dios le estaba diciendo, deja ir a mi pueblo. Mas Faraón dijo, yo no sé quién es Jehová. Ahora estaba conociendo
quién es Jehová. Había visto el poder de Dios, había visto que el mar se abrió, quiso pasar y perseguir al pueblo de Dios y quería cruzar el mar él también, mas Dios mandó que las aguas volvieran a su lugar. Fue ahogado, su soberbia, su orgullo se terminó. Las aguas lo ahogaron. Se acabó el orgullo del faraón. Se termina el orgullo del hombre. Los años pasan, envejecemos, porque está establecido para nosotros que muramos una vez, pero si hemos recibido a Cristo, dijo el apóstol Pablo, el vivir para mí es Cristo y el morir para mí es ganancia. De cualquier manera, si yo vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Sea que yo viva o sea que yo muera, para nosotros los hijos de Dios nos es ganancia, porque esta leve tribulación que ahora tenemos en este planeta Tierra será pasajero, porque cuántos serán los años que Dios permitirá que vivamos en este planeta demostrando fidelidad hacia Él, porque Él lo que quiere es que nosotros, hoy que conocemos su ley, hoy que conocemos su mandamiento, gloria a Dios, hoy que conocemos el camino angosto, hoy que conocemos la senda antigua que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, hoy estamos caminando bajo el poder de Dios, pero tenemos que mantenernos fiel a Él, gloria a Dios, porque hay alguien que nos busca para destruirlos, pero Dios no le permitirá, porque habitamos bajo el abrigo del Altísimo y estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Él es el Todopoderoso quien pelea nuestras batallas. Es por eso que Él dijo: estén confiados, estén tranquilos, estén quietos, no se aflijan, yo pelearé, porque la venganza a mí me pertenece. Ahora estaba enviando al primer rey de Israel. Le habían dado el privilegio de mostrar fidelidad hacia el Todopoderoso. El primer rey sobre Israel fue este varón llamado Saúl. Lo sacaron de aquella humildad. Ahora es por eso que el profeta dijo: crié hijos y los engrandecí. Dios había engrandecido al rey Saúl. El rey Saúl no era nada. Saúl no era nada cuando no era rey, pero ahora que Dios lo había engrandecido, él se olvidó de quien lo había llamado, de quien lo había escogido para que peleara y obedeciera su palabra. Gloria a Dios. Se estaba olvidando. Y es por eso que Jehová Dios dice en ese versículo: me pesa, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Dios esperaba que se mantuviera fiel, porque comenzó fiel, comenzó profetizando, comenzó hablando de la gloria de Dios y llevando la gloria de Dios, y el arca del pacto de Dios había tenido muchas victorias en el nombre de Dios y Dios lo estaba respaldando, gloria a Dios. Pero ahora ya tenía fama. Ahora el rey Saúl ya tenía fama, tenía gloria de los hombres. La gloria de los hombres los echará a perder, porque la gloria de los hombres va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no recibe gloria de hombres y es para nuestra salvación, porque Dios no busca la gloria de los hombres. Dios busca que le alabemos en espíritu y en verdad, que seamos mansos y humildes, que seamos lentos para la ira y grande en misericordia, así como Él mostró misericordia para nosotros, porque estábamos perdidos, no éramos nada. Ahora Dios no solo le dio la oportunidad a Saúl, sino que también
Él envió a su Hijo y para que derramara de su Espíritu Santo, y a través de su sacrificio Él nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Y a pesar de que nosotros no veamos que estamos reinando sobre gente, pero Dios nos ha ungido para predicar las buenas nuevas de salvación. Aleluya, siento el poder de Dios, porque hay poder en su sangre. Su sangre fue derramada y su sangre tiene el poder para hacer nuevo todo, para cambiar el lamento en gozo, para cambiar toda mentalidad de error, toda mentalidad de pecado, toda mentalidad de maldad es cambiada a través de la sangre derramada del Cordero inmolado. Es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, hay poder. Saúl recibió la oportunidad de su vida. Fue el primer gobernante sobre la casa de Israel, el primer rey sobre la casa de Israel. Dios esperaba de este hombre llamado Saúl fidelidad hacia él, que le mostrara que quería obedecerle, que quería obedecer sus mandamientos, sus estatutos. Pero ahora que Jehová Dios le dice: sube y extermina a aquellos que le hicieron la guerra a mi pueblo venía cansado, mi pueblo venía perseguido, estaba atravesando el desierto, y vienen los de Amalek y comienzan a hacerle la guerra a mi pueblo en el desierto. Eso no le había agradado a Dios, y es por eso que le dijo a Moisés y a Josué: registren en un libro que Amalek tendrá guerra contra mí, yo tendré guerra contra los de Amalek hasta que sean exterminados. Hoy Jehová Dios le da la orden a Saúl, pero hoy Saúl muestra que ya no quiere obedecer a Dios, porque ya tenía gloria de los hombres, porque ya creía que ya tenía el poder total y nadie lo podía quitar del reinado. Llegó a pensarlo. Ahora le estaba diciendo a Samuel, le decía: tú Dios, tú Dios. Ya no hablaba mi Dios, ya no decía nuestro Dios, ya no decía mi Dios, sino que le decía al profeta: tu Dios, para ofrecer sacrificios a tu Dios. Se estaba perdiendo. Quería perder. Y perdió. ¿Por qué? Por la decisión que tomó. Dios no se equivoca. Él ha dejado escrito: hay caminos, hay decisiones. Eso quiere decir, hay caminos, hay decisiones. Quiere decir que el hombre tomará en su vida, que lo llevarán a un dolor, a un quebranto, a un lloro, a un lamento. Hay muchos sobre la faz del planeta Tierra que escucharon y escuchamos de la voz de Dios, pero muchos no quisieron recibir a Jesús o al Mesías, a Jesús como el Hijo de Dios, y dijeron: no creeremos. No lo recibieron. Vivieron su temporada, sus años que les tocaba vivir. Nacieron, crecieron, envejecieron, llegaron a ancianos, y aún cuando estaban ancianos, alguien se les acercó y les dijo: ¿quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal? Ellos confesaron y dijeron: no queremos. No queremos. Terminaron sus días. Terminaron sus días, porque la palabra de Dios es clara. Está establecido para nosotros los hombres que muramos. ¿Qué gobernante de esta tierra, con su fama, su gloria,
como Nabucodonosor, que llegó a ser un gran rey sobre la faz del planeta Tierra, reconocido en los tiempos, en sus días. Pero ahora, ¿dónde está su reino? Si se arrepintió, se salvó. Si no se arrepintió, la Biblia dice que el que no se arrepintió cuando se le dio la oportunidad en este planeta Tierra, ahora está en un lugar de tormento llamado la antesala del infierno, el Hades. Entonces, si Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha llamado, a Saúl se le puso como gobernante en aquellos tiempos. Pero hoy Jehová Dios estaba diciendo: me arrepiento de haberlo puesto por rey. ¿Acaso se equivocó Dios por haberlo llamado? No. Dios, el Todopoderoso, aún a sus ángeles les ha dado libre decisión de elegir si servirle a Él o rebelarse contra Él. A Saúl Dios le dio la oportunidad, Dios lo escogió. Saúl comenzó bien, pero la gloria, la fama, la riqueza que llegó a tener este rey sobre el planeta Tierra era grande. Es por eso que la palabra de Dios nos dice: crié hijos y los engrandecí. Dios había engrandecido a Saúl de tal forma que tenía miles y miles de hombres en su ejército. Sentía que tenía poder terrenal. Llegó a pensar que por su fuerza, por su brazo, estaba ahí. Hoy estaba desobedeciendo la palabra que se le había dado. Así Saúl cayó de la gracia de Dios, desobedeciendo la palabra que Jehová Dios le había dado. Había sido desobediente al mandato. Jehová Dios le dijo: ve y destruye todo ese pueblo, porque Jehová Dios había hecho una promesa que llegaría el día y la hora que todo el pueblo de Amalek ya no iba a estar sobre la faz del planeta Tierra, porque lo que el pueblo de Amalek había mostrado contra el pueblo de Dios, cuando Dios traía a su pueblo por el desierto y venían subiendo de Egipto hacia las tierras prometidas, estos de Amalek les hicieron la guerra. Ahora Jehová Dios le había dado una palabra. Lo que está mostrando Saúl es desobediencia, porque Dios ya había prometido que llegaría el día y la hora. Jehová Dios dice: mía es la venganza, hijitos, no os venguéis por vosotros mismos. Había llegado el día y la hora en que Jehová Dios iba a cumplir, y estaba ya la orden. Ahora tocaba que el rey Saúl fuera obediente, pero lo que mostró fue desobediencia. Ahora lo iba
iba a exhortar el profeta Samuel. Saúl le dice: ya está hecho. Le dice al profeta Samuel: ya está hecho. La orden que se me dio fue cumplida. Ahora ha sido exterminado todo. Pero el profeta le dice: ¿qué es eso que se oye? Había tomado de lo mejor del ganado, de lo engordado, de la grosura. Según Saúl le dice: para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios. Imagínate esta palabra: para ofrecer sacrificio a tu Dios. Le dice al profeta Samuel. Saúl ya no le llamaba nuestro Dios, mi Dios. Hoy se mostró que el rey Saúl había preferido hacer su voluntad. Había mostrado rebelión en contra de Dios. Había mostrado desobediencia a la palabra que Jehová Dios le había dado. Y es por eso que Jehová Dios le dice al profeta Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl sobre Israel. Me pesa, porque ha sido desobediente, porque se ha rebelado en contra de mí. Lo que Dios quería que se hiciera ese momento era el que Dios quería tomar venganza de aquella nación que le había hecho la guerra al pueblo de Israel cuando venía subiendo de Egipto, cuando venía saliendo de la esclavitud de Egipto. Ahora la palabra de Dios se tenía que cumplir, pero alguien había sido desobediente y era Saúl. Comenzó bien, comenzó agradando a Dios. Dios lo estaba respaldando, Dios lo había engrandecido, Dios le había dado victoria, le había dado fama, la gente lo reconocía, las naciones lo reconocían como alguien que Dios lo estaba respaldando. Pero ahora, cuando Dios le había dado la oportunidad de serle fiel a Él, mostró infidelidad haciendo su voluntad y dejando la voluntad de Dios a un lado. Fue desechado. Hoy el profeta le dice: Jehová Dios te ha desechado a ti. Ya no eres rey sobre Israel. Ya no. Pero ¿qué es lo que hizo Saúl? Jehová Dios no mandó a lo que lo quitara, pero se buscó a otro. Ungió así a David. Saúl al principio no lo sabía, pero Dios ya se había buscado a otro para que cumpliera su voluntad. Dios no llamó a Saúl para desecharlo. Dios lo llamó y le dio una oportunidad, pero en el caminar de este rey hubo avaricia, hubo codicia, hubo deseo de hacer su voluntad, y Dios no lo había llamado para que hiciera su voluntad, sino para que peleara las batallas de Jehová. Hoy estaba mostrando que no quería hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de su corazón. Dios lo desechó.
Pero Dios le dio la oportunidad. Ahora el Padre envió a su Hijo. Nosotros, dice la Biblia, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos predicar su palabra, porque esta palabra solo la podían predicar los levitas, los de la tribu de Leví. A ellos se les había dado el privilegio de ejercer el sacerdocio, de impartir el consejo que viene del corazón de Dios. Mas ahora el Padre muestra su amor, que nos envía a su Hijo a hacer un sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que a través de ese sacrificio, todos aquellos que nos encontrábamos muertos recibiéramos vida. Todos aquellos que estábamos perdidos, que no teníamos un lugar a donde ir, íbamos directo a un lugar de perdición. Mas ahora sabemos y conocemos el camino. Jesús es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Y estamos en el camino. Saúl recibió su oportunidad. Ahora nosotros, Dios nos ha hecho, dice su palabra, reyes y sacerdotes. ¿Por qué predicamos la palabra de Dios aunque no seamos de la tribu de Leví? ¿Por qué predicamos el mensaje de la buena nueva de salvación aunque no seamos de la tribu de Leví? Porque no es judío el que nació en Israel ahora. Por el sacrificio de Jesús que vino a hacer en la cruz del Calvario, es judío todo aquel que recibe a Cristo y es circuncidado en el corazón. Eso nos hace hijos de Dios, coherederos de la vida eterna, y a través de ese sacrificio nosotros somos constituidos reyes y sacerdotes. Ahora podemos hablar de las buenas nuevas de salvación. Podemos proclamar que en el nombre de Jesús hay libertad para todo aquel que se encuentra muerto en delitos y pecados, para todo aquel que se encuentra desesperado, para todo aquel que se encuentra abatido, para todo aquel que no le haya salida a los problemas. Hay una luz que vino y esa luz es Jesús. Él nos muestra el camino, Él nos muestra el descanso eterno. Aleluya, gloria a Dios. Saúl recibió su oportunidad, como los ángeles también. Los ángeles, la tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios. ¿Y por qué Saúl se rebeló? ¿Por qué Saúl pecó? Él no había sido llamado para que nos diera un ejemplo de desobediencia, no. Él había sido llamado, como todos nosotros, para que perseveremos hasta el fin, para que peleemos la buena batalla, para que mostremos fidelidad hacia Dios, para que nos esforcemos y seamos valientes, que recordemos que nuestro escudo es Jesús, que nuestra roca de nuestra salvación es Jesús, que recordemos que a través de su sacrificio nosotros podemos tener vida eterna. Y ahí estamos, como reyes y sacerdotes. Pero antes, cuando estábamos muertos en delitos, no podíamos predicar la palabra de Dios. Cuando estábamos separados del cuerpo de Cristo, no podíamos hablar de su reino porque nos era indiferente, porque éramos atraídos por el mundo. El mundo nos tenía
seducidos, el mundo nos tenía encadenados en el pecado, en el error, en el engaño. Mas Jesucristo vino con poder y autoridad y vino a romper las cadenas, a podrir los yugos de pecado, de maldad. A través de su sangre hemos sido libertados y hemos sido injertados en el buen olivo, de tal forma que somos reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Ahora la pregunta es, ¿seremos como Saúl, que al tener la fama, la gloria, al tener poderío terrenal, porque Saúl al inicio no tenía nada, cuidaba ovejas, cuidaba animales, pero ¿qué pasó? Dios lo engrandeció. A muchos sobre la faz del planeta Tierra, Dios los llamó de la nada, los engrandeció, los hizo reyes y sacerdotes, les dio fama, los reconocen en todo el planeta Tierra, vienen hablando con autoridad del poder de Dios, libertando a aquellos que se encuentran abatidos, confundidos, aquellos que se encuentran pensando que para sus vidas no había una oportunidad de salir del error, del pecado, pero más Jesús los libertó. Jesús los libertó, mostrando su amor así, de esa manera. Saúl fue ungido por rey. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos ha ungido y nos anhela celosamente, y Él nos ha ungido para que seamos lámpara, luz en medio de las tinieblas, porque si bien es cierto, el sol sale sobre la faz del planeta Tierra y la gente puede ver los amaneceres, pero delante de Dios todo el planeta Tierra se encuentra en su mayoría en tinieblas, porque la mayoría de personas no quieren recibir las buenas nuevas de salvación, ni recibir a Jesús en sus corazones, en sus vidas. Dijeron no. Se les dijo: el reino de Dios y su justicia ha llegado. Pero dijeron no. Jesús, el profeta Samuel ungió a Saúl como rey y le dio la oportunidad, pero como todo ser humano puede decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Es por eso que Jehová Dios le dice a Moisés: Moisés, dile a la nación de Israel que delante de ellos todo el tiempo estará frente a ellos para elegir entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero muchos de la nación de Israel dijeron: nosotros escogemos hacer lo malo, y fueron en pos de la maldad. Es por eso que se rebelaron mucho en contra de Dios, mostrando así desobediencia. Pero Dios no los había llamado a ser desobedientes, pero tienen decisión, pueden decidir. Y hoy Saúl había decidido ya no ser obediente a Dios. Pero ¿por qué llegó ese momento? Es de preguntarnos. Porque cuando el poder terrenal lo llegas a contemplar, la economía es grande y te da un pensamiento de estabilidad, no solo para un año, no solo para 3 años, no solo para 5 años, sino que llegas a pensar: tengo estabilidad económica. Y esa estabilidad económica que Saúl dijo: mi reino se ha engrandecido, él ya pensaba que era su reino, porque ya no quería hacer la voluntad del que lo había llamado. Ahora él y el pueblo se habían puesto de acuerdo en agarrar lo mejor, yendo en contra de la voluntad de la palabra de Dios. Mostró rebelión, se rebeló en contra de Dios. Pero Dios
no lo había llamado para eso, ni quería Dios que él hiciera eso. Dios no ha llamado a los hombres para perdición. Jesús vino y estuvo entre los pecadores. A Jesús los fariseos lo criticaban porque era amigo de publicanos y de ramera. A Jesús los fariseos, los saduceos, los religiosos lo miraban y lo observaban y decían: ¿por qué se reúne con publicanos y con ramera? ¿Por qué está con esa gente? Esa gente es pecadora. Pero más Jesús, su mensaje era: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Y Jesús sabía que allí, en esos lugares, estaban aquella gente que también eran hijas de Abraham, eran hijos de Abraham y tenían que salir de las tinieblas. Es por eso que Jesús se metía como el buen pastor a buscarlos, porque el buen pastor su vida da por las ovejas, y su vida dio. Gloria a Dios. Su vida dio y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora hemos sido ungidos para predicar con autoridad, para predicar con denuedo, para predicar y atar y sujetar toda obra de las tinieblas. Nos han dado autoridad, nos han dado dominio propio, nos han dado un espíritu para ir de poder en poder hasta llegar a la nueva Jerusalén, hasta llegar el día y el momento en que lleguemos a la ciudad prometida, la nueva Jerusalén, y nos gocemos y nos regocijemos y cantemos gloria y le veamos tal como Él es. Gloria a Dios. Pero mientras caminamos, si nos dan poder como el que tuvo Saúl, ¿podríamos perdernos? ¿O será que mantendremos la fidelidad hacia Dios? Y si nos dan riquezas como las que tuvo Saúl, porque nunca en su vida había contemplado de tantas conquistas que había hecho, de tantas guerras que había ganado, de tantos ejércitos de los enemigos de Jehová que había derrotado y había llevado todo. Y Dios lo había engrandecido. Había llegado el momento que era grande entre los hombres. Era grande y se movía entre ellos como grande entre los hombres. Pero si era grande entre los hombres, ya estaba siendo pequeño delante de Dios, o se había engrandecido delante de Dios. Al humilde Dios lo ve de cerca, al altivo Dios lo ve de lejos. Pero ¿qué estaba sucediendo en el corazón del rey Saúl? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Su economía había cambiado, había dado un giro total. Después de ser pobre, había llegado a contemplar manjares de reyes y sacerdotes. Después de no tener tanta gente a su disposición, tuvo ejércitos, tuvo esclavos, tuvo sirvientes, tuvo lo que él quería. Podía comer lo que él quería. Ahora tenía fama, tenía poder terrenal. ¿Qué es lo que lo llevó a que decidiera ser desobediente? Porque Dios no lo llamó a la desobediencia, ni era la voluntad de Dios que fuera desobediente, porque Dios no creó a los ángeles para que le fueran desobedientes o que la tercera parte de los ángeles se rebelara en contra de él. Pero Dios a los seres humanos como a los ángeles les ha dado la decisión de elegir a
hacer la voluntad de Él o rebelarse en contra de Él. Y Saúl llegó. Le llegó el momento, como todos sobre la faz del planeta Tierra, nos llega el momento. Si vamos a seguir siendo fieles o seguiremos los deseos de nuestro corazón, porque hoy Saúl, ¿qué estaba pasando? ¿Para quién quería lo más gordo? ¿Para quién quería lo que había tomado de los de Amalek? Había agarrado lo mejor, mostrando así infidelidad hacia Dios. Llega el momento. Hemos sido ungidos. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, Dios nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y ser hijo de Dios, ¿qué significa? Que hemos sido lavados, perdonados, redimidos, hechos nueva criatura. Hemos sido vestidos de lino fino y resplandeciente. Nos han dado autoridad, nos han dado un nombre nuevo, han escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Ahora somos conocidos en el reino de Dios, no por hacedores de maldad, sino porque nos humillamos y nos postramos reconociendo que Jesús es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, que hemos sido limpiados, hemos sido hechos nueva criatura para la gloria y la honra de su nombre. Ahora tenemos que seguir perseverantes, ahora tenemos que seguir viendo el blanco perfecto que es Cristo. Ahora tenemos que animar a todos aquellos que se encuentran desmotivados, aquellos que se encuentran desconsolados porque pusieron su mirada en los hombres, y la palabra de Dios nos dice que solo hay un blanco, solo hay un objetivo en el cual nuestra mirada tiene que estar fija, es en Jesús de Nazaret, en el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, porque Él mostró su amor entregando su vida en la cruz del Calvario. Él nos mostró que tiene el poder para dar vida eterna, tomando su vida al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos, y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, esperando que sigamos adelante, que sigamos perseverantes, que sigamos levantando las manos como lo hizo Moisés, porque los de Amalek los estaban sitiando, los habían querido destruir, pero Moisés levantaba las manos y en el nombre de Dios tenía victoria. Se llegó el momento. Llegó el momento para ver lo que había realmente hoy, que el rey Saúl tenía riqueza, tenía poder, para ver qué es lo que había en su corazón. Llegó el momento. Jehová Dios le dijo: ve y cumple mi palabra. No dejes vivo a nadie. Extermina animal, extermina bueyes, vacas, animales, ovejas, niños, mujeres, ancianos, todos, porque los de Amalek me hicieron la guerra y yo tengo guerra con ellos. Pero hoy el corazón de Saúl
dio a luz desobediencia. Hoy que había recibido la orden, esa es la voluntad de Dios, mostró que en su corazón ya no había fidelidad hacia Dios, pero que lo había llevado a tal pensamiento, a que su corazón se desviara de su llamamiento. ¿Qué lo llevó a eso? Él nunca había tenido fortuna, había tenido riqueza, él nunca había tenido tantos ejércitos a su orden. Él llegó a tener tanta fama, tanto poder. Jesús dijo una palabra: a muchos sobre la faz del planeta Tierra les será de esta manera. Es imposible, dijo Jesús. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Hoy que el rey Saúl había recibido la orden, ya no tenía solo un señor, que era Jehová. Ahora tenía dos señores. Y se iba a mostrar quién era el Señor hoy de su vida. Se iba a dejar claro quién estaba gobernando sobre el corazón y la mente y los deseos terrenales del rey Saúl. Es por eso que Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Va a amar a uno y menospreciará al otro. Dios lo engrandeció al rey Saúl, pero ahora que tenía riqueza, tenía fama, otro señor se había empoderado de su vida. La riqueza, la fortuna habían sido el segundo señor para él, mostrando así desobediencia al que lo llamó, al que lo engrandeció, al que le dio fama, al que lo hizo reconocido sobre las naciones vecinas. Dio a luz lo que había en él. La concupiscencia, los deseos, la concupiscencia de los deseos lo separaron de la voluntad de Dios. Ahora había dado a luz desobediencia, rebelión en contra de la palabra que se le había dado. Año 2025, sobre la faz del planeta Tierra, muchos estamos en el reino de Dios y hemos sido hechos hijos de Dios, reyes y sacerdotes para la gloria y la honra del Padre. Pero a unos Dios les dio la oportunidad rápidamente de alcanzar fama, gloria, riquezas, y mostraron que ya no podían amar al Señor que los había llamado, mostrando así que tenían otro Señor que gobernaba sobre sus vidas, siéndole infiel al que los había llamado para que anunciara las buenas nuevas de salvación. Año 2025. Sigamos adelante. Hemos puesto la mano sobre el arado y Jesús dijo: nadie que pone la mano en el arado y comienza a ver atrás será digno de mí. Si estamos en el arado, sigamos adelante, porque no vamos solo. Hay alguien que nos lleva de poder en poder. Él envió su Santo Espíritu
para que no estemos solos. Estamos con el Espíritu Santo, quien nos está dando la fuerza y la fortaleza para llegar a la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Así fue desobediente Saúl. Que hay mucho más que se puede hablar de él. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha dado la oportunidad de esforcémonos, seamos valientes, sigamos perseverando, pidiendo misericordia, no porque lo conozcamos o lo sepamos todo. Y si algo sabemos, aún no sabemos nada, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Su galardón con él para recompensar a cada uno según sea nuestra obra. Él quiere que hagamos buenas obras, porque en aquel día nos dirá: tuve hambre y no me diste de comer. Porque en aquel día nos dirá: estuve desnudo, no me vestiste. Tuve hambre, no me diste de comer. Fui forastero, no me recibiste. Estuve enfermo, no me fuiste a ver. Por lo tanto, apartado de mí, hacedores de maldad, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ahora en vida es que tenemos que mostrar el amor. Perdonados los unos a los otros como yo os he perdonado. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Porque en esto se conoce aquellos que queremos